amigas que ya eran mamás, pero que no llevaban la maternidad de la forma en como yo quería llevar la mía. Que sea normal que el papá no sepa cambiar el pañal, que éramos tú y yo Ujú. con Emilio y Facundo contra el mundo. Esto te enfrenta a lo mejor y a lo peor de ti. Yo crecí o sea, toda mi infancia en realidad crecí con golpes, o sea, a mí me pegaban mucho. Tú esperas como demasiado de Emilio y él es un niñito todavía, es un chiquito. Sí. Hola, soy Carly Hola, soy Sebas. y esto es... Entre esposos. ¿Qué es eso? Ya soy todo un papá. Demasiado. Obvio. Muy en línea con el tema Por que eso vamos lo a hablar hice. hoy, que es la maternidad y la paternidad, algo en lo que nos metimos en ese mundo muy recientemente, bueno, no tan reciente, hace 2 No, años ya largos. hace rato. Exacto. Algo que para ti haya sido como un realization en la maternidad, bueno, en la paternidad en tu caso, que como que nadie te dijo, no te prepararon, que de un momento a otro, pues te cayó como la realidad de que esto pasa en la paternidad. Yo creo que uno no dimensiona, pero genuinamente la vida le cambia. Es la primera vez en la vida que me ha cambiado tanto la vida. O sea, Ujú. ni siquiera, no sé, entrar a la universidad, el primer trabajo, no sé, casarme. Nada te cambia la vida como tener un hijo. O sea, realmente te cambia toda la vida. Y lo peor es que es en un día. Un día Sí. antes y ya el día siguiente ya tienes 500 preocupaciones más que, digamos, te abruman como persona porque ese es el otro tema. Nadie te va a ser papá, no importa cuánto leas, no importa cuánto entiendas, no importa cuánto hables con papás, las paternidades y las maternidades son diferentes, porque todos somos personas diferentes, todos abordamos esos desafíos nuevos de formas diferentes, todos tenemos hijos diferentes, Y que uno, entonces, dicen que uno no es el mismo papá para todos los hijos. O sea, que tú puedes tener 5 hijos y eres un papá diferente para cada y uno. ni siquiera, que eso también es muy importante, y creo que ahí apelo a mi papá también y a la experiencia que tuve como papá, uno no es el mismo papá de un niño que de un joven. O sea, genuinamente yo agradezco al papá que tuve de niño, porque era el papá que jugaba conmigo, que estaba presente, que iba al jardín, que no se perdía los shows, pero cuando tú llegas a la adolescencia, necesitas un papá diferente, Sí, claro. presente de otras maneras, y no necesariamente todos los papás Están saben listos para responder eso. a eso. Ajá. En mi caso, por ejemplo, siento que mi papá se quedó mucho en ese papá de De niño niño. y no supo necesariamente cómo transitar hacia un papá de un adolescente, Ujú. que obviamente te demanda, creo yo, que una complejidad emocional muchísimo más, valga la redundancia, compleja que ser papá de un niño, Claro. porque pues necesitas tener conversaciones difíciles, una complejidad emocional también para tratar de explicarle y tratar de abordar con tu hijo esa etapa que a todas luces la adolescencia es un rollo donde ni uno se entiende. Tienes que evolucionar como papá porque tu hijo necesita otras cosas. Para mí yo siento que lo más, como el realization más grande que tuve es que si nosotros como pareja no pagábamos por ayuda, no teníamos. O sea, éramos tú y yo Ujú. con Emilio y Facundo contra el mundo. Si nosotros no pagábamos una nana, no pagábamos una empleada, no pagábamos ayuda, nos tocaba a los dos. Sí, Y como no que he claro, o pensado en sea, eso. era algo que nosotros teníamos presupuestado, o sea, como que sabíamos que en nuestro presupuesto pues íbamos a tener ayuda en la casa y tal, pero como que nunca, o sea, no caía en cuenta sino hasta que empezó a pasar que si no le pagábamos a la nana, no podíamos ir a comer, no podíamos salir, no podíamos viajar, no podíamos trabajar, yo no podía ir a la oficina y tú no podías ir a la oficina al mismo tiempo porque entonces ¿quién se quedaba con Emilio si no tuviésemos la nana? La verdad es que la maternidad y la paternidad está muy acostumbrada a que sea en comunidad. Sí, que tú tengas red de apoyo. Exacto, en que tú tengas a tus papás, o sea, a los abuelos del bebé, a las hermanas, a las tías, a los primos, todos. La maternidad y la paternidad se hace más fácil cuando uno tiene como esa red. Ujú, Y no es que nosotros no la tengamos, o sea, no es como que nosotros no podamos contar con tus papás o con tus hermanas, ujú. pero pues es más difícil, tus papás Sí, son unas se personas, son están en personas mayores, circunstancias. viven lejos y que al final creo que el realization más grande es que cualquier cosa que requiriera que alguien nos generara ayuda nos iba a costar plata. Ujú, Entonces, digamos, si nosotros queremos o necesitamos que mi hermana se venga un tiempo a ayudarnos en las vacaciones, nos cuesta plata. Hay ujú, que ujú. volarla hasta acá, hay que mantener una persona más un mes en la casa. Nunca nadie nos lo dijo, porque tal vez la gente que ha tenido hijos alrededor de nosotros sí contaban con esa red de apoyo que a nosotros pues nos faltó. Hay una cosa que también mientras tú hablabas me acordaba y que siempre me quedó sonando muchísimo y es porque esto solo salió hasta cuando yo estuve en terapia porque ahí va el otro tema. Esto te enfrenta a lo mejor y a lo peor de ti. Y es que genuinamente, de pronto también por las circunstancias por las que yo atravesé la paternidad, mi psicólogo, se llama Daniel, muy recomendado, me decía, la paternidad es un proceso muy solitario porque uno como hombre nunca suele exteriorizar ese tipo de, ni siquiera otras cosas. Yo lo hablaba contigo, hay muchas cosas que uno, por ejemplo, yo tengo mis amigos cercanos y todo, pero yo con ellos no hablo de temas incluso de fondo. Y aparte Yo, en el tema únicamente de la paternidad, tú eres el único hasta este momento que es claro, por eso te papá. digo que también pegado a las circunstancias, pero más allá de eso, yo ni siquiera tuve estas conversaciones de hijo con mi papá
siendo nuevo papá, ¿sí me Ujú, entiendes? ujú. No, y pues yo Por menos con mi mamá. pero siento que para un hombre es más jodido porque uno no está acostumbrado, por lo menos a esa complejidad emocional que requiere ser papá, Ujú, ¿sí me entiendes? Aceptar que hay días donde uno simplemente no, o sea, no da más, emocionalmente es muy difícil, ajá. pero es un proceso que yo, por lo menos, si no hubiera sido obviamente por mi terapeuta, transité genuinamente solo porque uno de hombre no está acostumbrado a hablar de esas cosas. Mira, y es que hasta para eso toca pagar, ¿me entiendes? O sea, hasta para uno poder conversar Ajá. ese tipo de cosas, hay plata de por medio porque ni Sí, siquiera se dan las conversaciones ahí. sí, pero además, porque lo que te digo, tal vez sea un tema muy coyuntural y muy situacional mío, Sí, pero yo también estaba igual. porque tampoco tenía ningún amigo que fuera papá. Cuando nos convertimos en papás, yo sí tenía amigas que ya eran mamás. Ujú. No sé si esto va a sonar de verdad muy controversial, no. Sino amigas que ya eran mamás, pero que no llevaban la maternidad de la forma en como yo quería llevar la mía. Y está completamente bien. Sí, yo siento que yo en la maternidad hice cosas como muy controversiales que tal vez no van con todo el mundo. Por ejemplo, yo no fui ni lactancia materna exclusiva, Ujú. ni hice colecho, ni dormí con Emilio, o sea, de hecho hice sleep training, o sea, hicimos pues sleep training y todo, o sea, como que viéndolo como desde el lado de la maternidad tradicional y tal, pues nosotros hicimos todo como muy diferente. Entonces como que yo poder conversar esas cosas con mis amigas o algo así que ya eran mamás, sentía que no me iban a entender. Y como que el rol más cercano que yo tenía como de poder hablar de la maternidad tan transparente era con mi hermana, que me pegó durísimo que mi hermana estuviera al otro, o sea, pues no al otro lado del Claro, mundo, pero pues que viviéramos lejos. sí. Porque pues al final, pues yo sí siento que yo sí tuve un inicio de la maternidad muy solitaria, aun Ujú, cuando ujú. obviamente, o sea, tenía a ti y que para mí tú eres un papá muy diferente a lo que todos estamos acostumbrados a ver en la paternidad. Todavía se ve muchísimo que el papá no se involucra, que digan como que, o sea, que sea normal que el papá no sepa cambiar el pañal, que sea normal que el papá no sepa bañar al niño, vestirlo, que digan como que es que me da cosa como que mi hijo o mi hija se quede con el papá porque no sé cómo lo vaya a entretener. O sea, tú eres absolutamente todo lo contrario a eso. O sea, yo a veces por Mm, eso digo como que inclusive siento que Emilio la pasa mejor cuando está solo contigo que cuando está solo conmigo porque tú le juegas un montón. Bueno, pero aún así, igual mi maternidad siento que fue súper sola por lo mm. mismo. Yo no tenía, o sea, todas mis amigas estaban Sí, súper presentes y todo, pero estaban en el culo del mundo. Conforme ya ha pasado la maternidad y esto, ya ha pasado el tiempo, he podido hacer amigas que tal vez me entiendan que por casualidad de la vida a hoy están como atravesando la maternidad, pero pues igual sí fue súper, súper duro y mm. súper solo. Sí, sí, sí. Y siento que sobre todo en el caso de los hombres, y ahora ya tengo más amigos que están en este momento que van a ser papás. A uno que es especialmente cercano desde el principio cuando me enteré, le dije, lo que necesite hablar, o sea, Pa'lante, llámeme, sí. Ajá. si necesita desahogarse, si necesita decir, fue madre, o sea, estoy frustrado, estoy triste, siento que no sirvo para esto, siento que tomamos esta decisión muy rápido, porque exteriorizar eso le sirve a uno un montón y sobre todo porque no es al único que le pasa. Sí, sí. Probablemente el 90% de los papás Y nadie dice pasa por ese nada. proceso, pero nadie dice nada. No, y todo el mundo lo romantiza demasiado. Todo el mundo dice como que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, no sé qué. Para mí también es lo mejor que me ha pasado en mi Sí, vida, pero es pero es rudo, lo más hijo de es puta que me ha rudo, pasado en la vida es también. rudo. Además, porque también es lo que yo siempre he dicho, si uno quiere ser un buen papá y un papá que esté presente y un papá del que sus hijos se sientan orgullosos, requiere un trabajo teso. Es muchísimo más fácil ser un mal papá. Sí, Y sin pues duda, en mi caso, ser una mala mamá. sin duda. Requiere un esfuerzo de tu parte que a veces incluso no has tenido tú contigo. Así ¿Sí de me sanar a entiendes? tu niño Tú interior. eres, claro, pero además tú has sido durante toda tu vida, y hablo obviamente por mí, muy permisivo contigo mismo en muchas cosas que ya en el momento de la paternidad no lo puedes seguir siendo. ¿Cómo que? ¿Cómo así? La paternidad, por ejemplo, me mostró que hay muchas cosas de la disciplina que eventualmente yo no manejaba, pero con Emilio me he forzado a hacerlo. Claro. A que primero está, por ejemplo, Esperar, la paciencia. claro, a que primero, exactamente, a que primero esté comer, a que primero esté bañarse, que uno sentarse o acostarse a ver A hacer televisión o a nada. jugar, ¿sí me Ujú. entiende? Entonces siento que eso también le da a uno un montón de estructura. Yo entré también a todo este ejercicio de terapia porque decía, genuinamente necesita, o sea, mi familia necesita otro hombre en este punto de la vida, y si necesitan otro hombre, pues yo tengo que arreglar muchas cosas de mi pasado para justamente poder en este momento responder a esas necesidades de mi familia. Y eso le permite a uno también empezar a forjar herramientas, pero vamos a lo mismo de tú te terminas paternando a ti Oh, mismo, sí, sí. al niño interior, a lo que eventualmente tú no tuviste Y te hubiese gustado tener. y te hubiera gustado tener. Y yo me he enfocado mucho en eso con Emilio, no sé qué tanto me entienda, no sé qué tampoco, Entiende 100%. pero en explicarle muchas de las cosas por qué pasan, porque genuinamente uno en su infancia no tuvo muchas de esas explicaciones, ¿me entiendes? Como que los papás decían, es que se acaba el juego, y uno, ¿por qué? Porque sí, nos vamos, pero ajá, pero ¿y por qué? Le va restando un poco de autoridad también a los papás, Claro. que es
la figura paternal Es mía es que usted autoritaria. hace caso porque es que yo soy su Sí, papá. sí, es autoritaria ¿Sí me 100%. entiendes? No, no porque hay detrás una razón válida que hace que a ti también te haga sentido que las cosas funcionen así. Ujú. Algo tan básico que, por ejemplo, en mi infancia yo tampoco tuve, que fue el tema de pedir perdón. Ajá, sí, sí. A mí, Cerrar ese tipo de procesos con los hijos es difícil. Para mí ha sido dificilísimo, que de pronto no un golpe con un balón sin querer o nada de eso, sino que tú sobre reaccionaste, le gritaste y tú sabes que eso fue tu responsabilidad y que tienes que volver después con tu hijo a decirle, mira, esto no estuvo bien, ajá, papá se equivocó. papá se equivocó, Ujú. papá te gritó, no por ti, sino porque Lo que sea, ha ajá. estado disgustado por temas de trabajo, lo que sea, y te respondió de mala manera, discúlpame. Esas son cosas que, por ejemplo, yo nunca tuve. Yo tampoco, jamás. Me acuerdo una única vez en mi vida que a mí mi mamá me pidió perdón, como por algo y de verdad porque fue como, o sea, como porque de verdad se extralimitó y como que de verdad se pasó mucho de la raya y fue, yo ya estaba grande, o sea, tenía por ahí como, no sé, yo ya era mayor de edad, yo creo. Ya creo que estaba hasta en la universidad cuando eso. Pero de resto, nunca. Yo crecí como con ese miedo de todo lo que hacían mis papás, así era y yo no podía nunca refutarlo. Si a mí me parecía que estaba bien o estaba mal, pues esa era mi percepción y pues salada. Pero sí, yo nunca quisiera que Emilio tenga esa percepción de nosotros, o sea, sino más bien de que nosotros estamos ahí para él y que igual al final de cuentas pues somos humanos y no somos perfectos y cometemos errores y yo creo que lo más importante como de todo el camino de la maternidad y de la paternidad es uno poder reconocer esos errores y poderle enseñar a sus hijos como esa humildad de no importa que tú seas el niño y que yo sea el adulto y que se supone que yo tengo que tener como el control de todo, Ujú, pues yo también me puedo equivocar y cuando me equivoco yo te lo voy a hacer saber que yo me estoy equivocando y te estoy pidiendo perdón. Obviamente en esas situaciones en donde uno como que pierde el control, que yo lo hablaba hace poco con una mamá, pues yo crecí como en, que no sé si como contarlo todo, pero bueno. lo que te sientas Em, cómoda, mi vida. yo crecí en, o sea, toda mi infancia en realidad crecí con golpes, o sea, a mí me pegaban mucho y para mí obviamente cuando yo empecé, cuando supe de hecho que iba a ser mamá, yo estaba muy juiciosa como con mi terapeuta, con mi yo Ujú, tenía psiquiatra, nunca estaba medicada, pero tenía era psiquiatra y ella, ahí empezamos como todo un trabajo como de también maternarme a mí y poder como que sanar eso, porque obviamente para una niña que crece siendo golpeada, o sea, es una vaina que le va a pegar a uno pues absolutamente toda la vida. Y mi miedo más grande era convertirme en esa mamá. ujú. Y eso no quiere decir que yo cuando me desbordo o lo que sea, o sea, yo soy muy transparente, yo tengo el instinto por dentro. Yo a veces, Emilio, pues pucha, en la noche a las 3 de la mañana que llora, lo que sea, yo ya estoy cansada, estoy desesperada. Obviamente, o sea, yo por dentro siento el instinto como, Mónica, si yo le pegara una palmada, ese niño se calmaría, pero está dentro de mí de irme maternando también en ese mismo instante de decir, tú creciste con esto y sabes que no está bien y que al final no significa absolutamente nada. Yo le doy una palmada y lo único que voy a hacer es hacerle sentir dolor a mi hijo que no le va a enseñar nada, Ujú. que era exactamente lo que me pasaba a mí. Pero eso es un trabajo constante porque al final esa es la única, o sea, la maternidad que tuvieron nuestros papás o la maternidad y la paternidad que tuvieron nuestros papás con nosotros es la única maternidad y paternidad que conocemos. Claro, claro. No conoce, o sea, y porque aparte nadie aprende en cabeza ajena. O sea, tú puedes ver por fuera la maternidad o la paternidad de tus amigos, cómo ellos llevan su vida y su familia, y a ti te puede parecer súper bien, pero tú no lo aprendes y tú no lo concientizas hasta que tú efectivamente no lo estés viviendo. Lo que pasa es que yo siento que también, y esto yo creo que lo hemos hablado también varias veces, y es los papás, esto es como una pirámide de Maslow, las necesidades que cubrían nuestros papás y los papás de nuestros papás eran las necesidades más básicas. Ah, O sea, sí. era, dele comida, Y que no se muera. manténgalo vivo y Sí, ya. En el caso de mis papás es manténgalo vivo, porque sí. mis papás incluso les costó acceder a educación y por eso yo tampoco culpo tanto a los papás en ese sentido, porque es que siento que uno, no había tanta información como hay ahora Ujú. y dos, no tenían la complejidad emocional que se requiere para ser un papá, digamos, presente en esos otros ámbitos de la vida. Más allá de que tú o estás triste o estás feliz o estás bravo, debajo de esas grandes o estás angustiado, bueno, lo que sea, debajo de esas emociones hay 1500 emociones que yo creo que ni siquiera nosotros crecimos con ese abanico o ese vocabulario emocional Sí, para lograr identificar tus uno emociones. solamente es estoy feliz, estoy triste, estoy bravo y Y ya. ya. Y por eso tal vez ellos le entregaron a uno lo que vieron y lo que aprendieron de sus Sí, no, y paternidades. eso, o sea, yo a hoy, ya después de mucha terapia, de muchas sesiones, yo digo como que pues yo no juzgo lo que hicieron mis papás ni absolutamente nada, pero sí es una conversación que nosotros sí hemos tenido como con gente y es, al día de hoy, yo sí juzgo mucho la gente que teniendo los recursos y teniendo las posibilidades de cambiar la maternidad o la paternidad que tuvieron,
con sus hijos, no hagan nada. Sin duda. Porque al final nosotros estamos criando seres humanos para el futuro. Y yo sé que todos los niñitos van a tener traumas y yo sé que igual vamos a tener que pagar psicólogo y todo, pero que sea por otras cosas. Que el psicólogo sea porque el niñito quiere cambiar el mundo y es muy difícil hacerlo, pero no que sea porque sus papás no lo escucharon, sus papás no le pidieron perdón, sus papás no estuvieron ahí para él. O sea, yo sé que Emilio en algún punto va a terminar yendo al psicólogo, pero nunca quisiera que fuera como por algo que nosotros pudimos haber hecho mejor y ni siquiera lo intentamos, teniendo los recursos, teniendo las posibilidades, sabiendo que lo podemos hacer y que lo podemos cambiar. Por eso una vez, ¿te acuerdas que yo tuve esta conversación con nuestro cuñado? Sí. Que él me decía que una palmadita les enseña. A mí también me pegaban y aquí estoy. Y yo le decía, mírate, aquí estás como. Eso que te enseñó. Entonces yo le decía, yo también crecí de la misma forma y te puedo decir, no cambia absolutamente nada. Lo único que eso genera es que le tengan miedo a los papás, que uno cuando sea adolescente, uno se escape, que uno diga mentiras, que uno no confíe en sus papás, porque la consecuencia de eso va a ser dolor, va a ser un golpe, va a ser una palmada, va a ser una cachetada, va a ser un castigo. Sin Yo duda. me acuerdo que a mí mis amigas me decían, es que tú pasas más tiempo del año castigada que descastigada. Y yo ahora que lo pienso, yo digo, marica, yo no era una niña problemática. Y que además aparte también me tocó tener casi que una hija siendo adolescente. Como en contexto, yo tengo una hermana que nació cuando tenía 14 años, entonces casi pues que acompañé la crianza de ella, yo la recogía en el jardín, yo la llevaba, sí, iba a cine con mis amigos, iba con mi hermana. A mí tampoco me dio chance como de ser una niña rebelde Sí, no. y de hacer maldades ni nada, pero yo vivía castigada todo el tiempo. Entonces, claro, para mí eso era como yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no le puedo decir a mi mamá que yo hice esto, me van a volver a castigar y llevo 3 meses Sí, castigada, quiero rompes. empezar. Entonces, uno rompe como que toda esa confianza y uno cree que uno dice como que, ay, pero aquí estoy bien. Claro, a hoy estoy bien, pero me ha costado un montón de plata en terapia, Sí, en lágrimas, en regresiones, en un montón de cosas. pero además rompes dos cosas que a mí me parecen claves en la maternidad y en la paternidad, y es la confianza y la comunicación. En el momento en el que ya tú rompes esas dos cosas con tu hijo, empiezan a aparecer todos estos temas. Y estoy hablando desde la paternidad que tengo de un hijo de 2 años. Obviamente yo creo que esto es un proceso que te cambia a ti, como lo dije hace un rato, exige un papá diferente dependiendo de la fase en la que esté el hijo. Digamos, los papás que nos toca hacer ahorita con Emilio de 2 años, Sí, no, o o sea, sea, es completamente diferente a, por ejemplo, a un niño de 10 años, de no, 15, o de el recién nacido, 17, o sea, el recién claro, nacido es el sin duda, agotamiento, sin duda, sin duda. pero ahorita, por ejemplo, hay días que yo digo, Dios, como que al final del día me toca sentarme y es como, Sí, ay, Diosito, o sea, como que para mí es el trabajo más duro que he hecho en mi vida. O sea, esta para mí ha sido la etapa más chimba de todas, chimba de chévere, pero también la más chimba de, o sea, sí, de de rudo. pucha, de ruda. Yo me ponía a pensar, y te voy a hacer también la pregunta a ti, porque una de estas noches no me acuerdo cuál me ponía a pensar en eso, y es que uno no, como que no interioriza, porque también uno creció de esta manera, que uno genuinamente está criando una persona para que pueda vivir en sociedad, porque el hijo una vez se va a ir de tu casa y punto final, y va a formar su hogar y todo. Claro, y uno lo está Pero tú, entregando como a la exactamente, selva. sí, no, digamos, a la sociedad una persona Sí, sí. funcional, pero ni va a ser el reflejo tuyo, ni va a cumplir tus sueños, ni absolutamente nada de eso. Tú realmente estás criando un ser para que sea funcional y logre vivir en sociedad y vivir su vida. Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero eso no Claro. lo hace todo el mundo. O No, sea, no, no, mucha gente no. sí cría con Mm, el pensamiento de va a No, cumplir mis sueños, claro, va a claro, hacer claro, lo que yo claro. quiero que sea. Pero independientemente de eso, vas a tener que acomodarte a esa realidad incómoda tarde o temprano. O sea, la vida te va a poner frente a eso en un punto o en otro. Si tú lo quieres aceptar antes o lo quieres aceptar después, es tu problema. Pero por ejemplo, cuál es una verdad incómoda para ti? O sea, a mí en general me parece que es demasiado incómodo todo. O sea, es como que es la decisión más difícil de tu vida porque tú, o sea, es que llega a cambiarte todo en tu vida, todo. Mm, Es que es a incomodarte en absolutamente todo. Por eso yo desde que me convertí en mamá, antes lo pensaba y ahora lo mantengo, y es Ay, que la decisión de tener hijos y de traer un ser humano al mundo debe ser completamente consciente y que si uno como mujer tiene la mínima duda, no debería hacerlo. O sea, para mí esto es una decisión de 100% de conciencia de ujú. querer hacerlo. Yo vivía más tranquila antes. Pues claro, No lo por cambiaría por supuesto. nada, pero vivía mucho más tranquila. O sea, el simple hecho de que de mí no dependiera que un ser humano se mantuviera con vida, que, o sea, es una responsabilidad Enorme. enorme y con vida bien, no las necesidades básicas de techo y comida. Yo nunca me había cuestionado tanto el tener que cambiar de trabajo para poder estar más tiempo con alguien o dedicarme a algo que cuando nació Emilio. Ujú, O sea, no quiere decir que antes de eso yo no me cuestionara, ¿será que me cambio de trabajo? Quisiera cambiarme de trabajo. Sí lo hacía, pero no tantísimo como cuando fui mamá y dije, mm. yo no puedo seguir con esta vida o con este ritmo de vida
vida si yo le quiero dedicar tiempo a Emilio. Y ha sido lo más increíble y lo más maravilloso del mundo, que nosotros, ninguno de los dos se ha perdido absolutamente nada de Emilio, pero porque fueron decisiones completamente conscientes de nos vamos a dedicar de verdad a estar con Emilio y que nuestros trabajos no lo permiten, pero pues yo sé que pues, obviamente, o sea, eso es desde una posición completamente privilegiada. Sin duda. De que podemos hacerlo. Y para ti, ¿qué ha sido como lo que más, porque ya a mí me cambió todo, pero así como que para ti lo que más, que tú sientas como que te ha cambiado más la paternidad? Y esto yo también te lo decía, pero la percepción del lujo. Aquí todo el mundo puede decir, pero estamos hablando de otra cosa. Pero en este momento hay gente que ni siquiera se puede dar el lujo que nos estamos dando nosotros. Y no hablo de lujos de comprarse, de tener 5 carros, de tener 4 casas, de tener 7 vacaciones, de tener ropa costosísima, sino es la posibilidad, y yo se lo puedo decir con orgullo, con inmenso orgullo, de no haberme perdido. Pues tampoco voy a decir que un minuto porque mi trabajo también suelo viajar por fuera regularmente, pero estar presente por lo menos para Emilio en estos primeros 2 años, casi que en la mayoría de los momentos. Gracias a la vida, yo tengo por ejemplo un trabajo en el que trabajo 90% del tiempo desde la casa, Carla también, y esa posibilidad de poder compartir con mi hijo, de poder llevarlo al jardín, recogerlo del jardín, llevarlo a sus clases, compartir absolutamente todos los momentos que se pueda, que si yo estoy aquí arriba trabajando y Emilio quiere jugar un ratico fútbol conmigo, de pronto no me puedo quedar la tarde entera jugando con él, pero puedo jugar un ratico y lo tengo ahí a la vista y Emilio sabe que papá está ahí todo el tiempo. Y eso para mí es un lujo que incluso, no sé, personas que puedan tener incluso muchísima un mejor plata, trabajo sí. que uno, O muchísima plata, muchísima plata no se más lo que pueden uno, dar. no, sencillamente no lo puede tener. No se puede porque tienen trabajos que demandan muchísimo tiempo, tienen trabajos que demandan que estén físicamente en las oficinas y algo que me cala a mí muchísimo es la plata usted la puede conseguir en cualquier punto de su vida, pues si usted es bueno en lo que hace, si es inteligente, si es disciplinado, pero devolver la infancia de su hijo es algo que usted jamás en su vida lo va a volver a tener. Esto no digamos, no es a manera negativa yo dándole zapato a la gente que no puede estar presente, sino que genuinamente, si ustedes se ponen a pensar, eso es un lujo que nadie contempla. Y nadie lo tiene dentro de los cálculos. Y hay gente que a los 15, 20 años, 30 años, cuando ya tienen un hijo grande, a pesar de que, claro, haber estado presentes en la vida de sus hijos, les pega decir, oiga, es que yo, la verdad es que los primeros años de mi hijo, no, o sea, el momento en el que él por primera vez caminó, yo no lo vi. La primera vez que él se volteó, la verdad, yo no lo vi. La primera vez que dijo A, E, I, yo no lo vi. Y afortunadamente nosotros nos podemos dar ese lujo, que eso, como les digo, es independientemente de que uno tenga un buen trabajo, que tenga un mal trabajo. Tenemos en este momento las condiciones ideales para poder habernos dado el lujo de estar presentes para Emilio en la mayoría del tiempo y de que él nos viera a nosotros estando ahí. Ya como último tema, lo que de verdad sí siento que absolutamente nadie habla y es la desconexión tan fuerte que hay con la pareja. Sí, O sea, uno puede tener, muy fuerte. uno todo lo puede tener planeado, organizado, uno puede decidir qué ideologías enseñarle a sus hijos, cómo va a ser la forma de crianza, como todo, pero como que todo se concentra en los hijos y la pareja es como a un lado. Y es súper importante uno en medio de esa maternidad y de esa paternidad, uno poderle enseñar a sus hijos que la prioridad más grande es la familia y es la pareja. Para mí, mi prioridad número 1 es que tú estés bien y ya de en adelante yo sé que Emilio va a estar bien. O sea, mi prioridad es, y obviamente eso no ha sido el 100% del tiempo, o sea, muchísimo tiempo la prioridad fue Emilio, pues porque necesitaba de nosotros para vivir. Ya hoy es que nosotros tenemos que estar bien. Y eso que, de nuevo, o sea, y eso que tú eres un papá que ha estado, ¿sabes? O sea, y que igual así uno al inicio, uno es como que, pero es que ¿por qué no lo hace así? Pero es que ¿por qué no sé qué? Pero es que no sé qué. Yo siento que en el momento en el que yo solté y yo dije, si se va a demorar 45 minutos cambiándole el pañal, va a llegar el día en el que se demore 5 y punto. Pero si yo voy a estar ahí como un policía encima, no estoy haciendo nada y él tampoco está aprendiendo. A mí tampoco nadie me enseñó a cómo cambiar un pañal correctamente. A mí nadie me enseñó nada de la maternidad, pues a Sebas tampoco nadie le enseñó nada de la paternidad. Entonces como que uno entrar a juzgar eso, pues me parece horrible. Y cuando uno empieza a juzgar y a esperar y a poner expectativas y no sé qué, ahí la pareja se va rompiendo y se generan tantísimos roces que por eso siento que también hay tantísimos divorcios o separaciones como en los primeros años de los hijos, porque uno empieza como a poner un montón de expectativas y como que lo que uno quisiera que la pareja fuera, pero nunca lo dice. O sea, yo he visto mucho eso, que es como que, es que a mí me gustaría que estuvieran más presentes, es que a mí me gustaría que él lo llevara al jardín, es que a mí me gustaría no sé qué. Y Pero cuando le uno ha les hecho. dice, pero ¿y tú le has dicho? No, es que para qué, es que yo sé que me va a responder no sé qué, pero nadie habla de eso, o sea, de verdad, es una vaina súper tabú, o sea, como que todo el mundo es que la maternidad y la paternidad es lo más lindo del mundo y que todas las parejas están listas para eso. O sea, Al principio genuinamente queda muy poco tiempo
como para ocuparse de la pareja. Porque mientras tú aprendes básicamente a mantener un ser humano con vida, el ser humano se despierta cada 2 horas, tú vives casi que en función de esa persona, naturalmente esto, Se rompe. sí, y lo dejas para después. Dices, eso va a ser un tema que eventualmente va a retomar después, pero ahora necesito entender cómo abordar esto, cómo ser mejor papá, cómo mantenerlo con vida, cómo darle de comer, cómo eventualmente dormirlo, cómo atenderlo, cómo absolutamente todo. Tenemos nuestras dos preguntas del final y es, ¿hay algo que secretamente, bueno, o hay algo que yo haga que a ti te moleste? No, a veces de pronto en lo de las dormidas, como que cuando ya está muy desesperado, eventualmente tú, Yo cedo. exacto, y además entras o eventualmente entras como ay, ven, calma. Ujú. O sea, eso, digo, Emilio tiene que aprender también a tranquilizarse con su papá, no que Ujú. llega su mamá básicamente como la Salvadora. salvadora acá, Ujú. que creo que eso es como lo único. El favorito de Sebastián, de Facundo, obviamente Sebastián. Eso yo creo que, pero de resto no, porque creo que también hemos sido muy claros como en mantener esa unicidad de criterio Ujú. frente a Emilio. Sí. Como que si lo que dice uno, o sea, que creo que eso es muy valioso y es cuando a veces Emilio le llora a uno porque no hizo algo y se va donde el otro le dice, no te va a decir absolutamente nada diferente a lo que ya te dijo papá o lo que te dijo mamá. Ujú. Creo que eso también es súper clave en la crianza. A mí sí como Como 500 cosas. no, 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 en realidad es solamente como que a veces como que tú esperas como demasiado de Emilio y él es un niñito todavía, es Mm, un chiquito. sí, Entonces es como que tú a veces esperas que él razone en ciertas cosas y entonces como que le hablas fuerte como de que Emilio, pero ¿por qué estás haciendo eso así? sí, total. Y yo me volteo y solamente como que te abro los ojos como de, porque tiene 2 años. Mm. Pero siento que va también muy en línea como el tuyo, como de explicarle, decirle, no sé qué, que tú esperas que como que él sea consciente que si hace así y se tira, pues se va a abrir la cabeza y es como no, hasta que él no se tire y se abra la cabeza no se Sí, va a sí, dar sí, cuenta. sí, sí, sí. Creo que eso. ¿Y tú crees que cuando Emilio sea grande, más allá de sentirse orgulloso de los papás que somos, crees que se siente orgulloso de nosotros como pareja? Pues en este momento yo estoy haciendo todo lo posible porque así sea. No, pues o De sea, ahí a que efectivamente pase, me parece complicado, pero yo genuinamente creo que hemos hecho el esfuerzo de mostrarle a Emilio que podemos ser los mejores papás del mundo. No necesariamente todo el tiempo vamos a ser los mejores. pero no como papás, sino como tú y yo como pareja, o sea, como de que, no sé, cuando Emilio tenga 30 Ya, años ya, 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 y como hable sí, con sus como, amigos, diga ajá. como que, marica, es que yo vi que mis papás eran esto, 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 lo que sea, Yo, y qué chimba eso que tenían, ¿no? yo diría que sí. ¿Tú dirías que sí? Sí, yo diría que sí, porque también a veces, incluso cuando estamos con él, hay espacio también para los dos. Ujú. Y creo que eso, uno de hijo, lo valora un montón, que infortunadamente los papás se acostumbraron como a, A ser papás. exacto, como que la prioridad es ser papás. O por lo menos en mi casa terminé viendo también mucho la desconexión entre mis papás, sentimentalmente hablando, digamos, y que ellos se dedicaron mucho a ser papás. Pero creo que a mí como hijo genuinamente me hubiera gustado que ellos también funcionaran Como pareja. como pareja. Cuando nosotros, sus hijos, yo tengo otras 2 hermanas mayores, nos fuimos de la casa, ellos quedaron como, The empty nest. sí, como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quiénes Somos somos? como dos extraños otra vez habitando en una casa gigante, en un hogar que construimos básicamente para nuestros hijos hace 40 y pico de años, y ahora pues somos otra vez los dos Claro, les tocó ¿y qué volver a hacemos? ¿Sí me conocerse como entiendes? de quiénes somos, Exacto, aparte de ser los papás exacto, de no sé exacto, qué, exacto. Sebastián. Seguir disfrutando mi vida, claro, con Emilio, pero seguir disfrutándote también Nosotros, a ti. sí. O sea, Sí, sí. sin ti no existiría Emilio, sin Ajá, nosotros no existiría Emilio, sin nosotros no existiría este hogar. Entonces, 100%. genuinamente creo que demostrarle eso a Emilio es súper válido también para el futuro, para que él entienda que más allá de que él tenga una familia, tenga unos hijos, tenga lo que sea, pues siempre, siempre lo que tendrá que perdurar va a ser el vínculo con su pareja. Ujú. Sí, no, y no hablándolo desde el lado de, es que tiene que ser porque el matrimonio es para toda la vida, sino desde el, nos Sí, elegimos desde todos que, los días y mis papás todos los exactamente, días decidieron estar juntos y hicieron todo lo posible para poder estar juntos y tuvieron su tiempo, sus espacios, tuvieron el uno para el otro, más allá de que ellos dos estuvieran para mí, total, como hijo, total. 100%. Pero lo estamos haciendo muy bien, juicioso. Sí, yo estoy seguro que sí. Estoy muy orgullosa de los papás que somos, Ujú, de verdad que sí. sí. Y yo A sé que veces, Emilio se va a sentir muy orgullosa, ¿no? seguro que sí. A veces uno se da mucho zapato. Nos Y damos justo anoche zapatos. yo llorando también porque si sí lo estábamos haciendo bien, si no, no sé qué, y no, sé que sí lo estamos haciendo bien. Sí, y todos hacen su mayor esfuerzo, yo estoy seguro. Esto Y creo no que es también el para hecho de juzgar uno, de absolutamente a uno nadie. cuestionarse si lo está haciendo bien significa que le preocupa y le interesa lo que está haciendo. Mm, O sea, no es como que en piloto automático, sino que genuinamente nos preocupa que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo bien y que Emilio sea algo bueno para Emilio, sea algo bueno para nosotros como familia. Por eso también siento que nos hemos cuestionado mucho si queremos tener otro hijo o no. mm, total. Lo estamos haciendo bien y nos felicito Ujú, y te amo. yo a ti, mi vida. Y te amamos, Emilio, mucho. Y a ti también, tú también, porque tú
casi como ser papás, ¿verdad? Para cuidar a un ser humano y que estuviera con vida.